Nosotros sabemos que los fluidos de varios componentes o las mezclas de varios componentes, las moléculas de estas especies interactúan entre ellas. Las interacciones son entre el mismo tipo, moléculas del mismo tipo y moléculas de tipo diferente. Es importante estas interacciones porque estas son las causantes del comportamiento de las mezclas. El etanol mezclado con agua no se comporta igual que el metanol mezclado con agua, a pesar que los dos son alcoholes. Por el hecho de que sean muy similares no significa que se comporten igual. ¿Y por qué no se comportan igual si el metanol con el etanol son muy parecidos? Bueno, porque las interacciones que hay entre la molécula de agua con el metanol no son iguales que las interacciones que hay entre la molécula de agua con el etanol. Podrán ser muy parecidas, pero no son iguales. Por lo tanto, la razón de por qué las mezclas se comportan de ciertas formas se debe básicamente a las interacciones que hay entre ellas, ¿ok? Entonces, una mezcla real, un fluido real multicomponente, presenta estas interacciones, que es el gráfico que están viendo ustedes ahí. Cuando esta mezcla empieza a migrar desde una fase hacia otra fase, lo hace porque tiene una propiedad, que es la fugacidad. Cada uno de estos componentes migra, se traslada desde una fase hacia otra fase como consecuencia de su fugacidad. Esta fugacidad, que es una propiedad termodinámica, depende de qué. Pues depende de qué sustancia sea la que usted está analizando y depende de con quién está mezclada esta sustancia. ¿Por qué? Por las interacciones que desarrolla esta sustancia. Por ejemplo, la molécula azul está migrando de una fase a la otra fase, pero esa capacidad de migración está influenciada por la presencia de la molécula roja. Y no solo por el hecho de que esté la molécula roja ahí, sino que además por la cantidad de moléculas o por la proporción, o sea, por la composición. Si la mezcla fuese una solución ideal, entonces estos componentes también fugarían, también migrarían de una fase a otra, solo que en ese proceso de migración solamente existirían las interacciones entre especies del mismo tipo, que es la gráfica que ustedes ven en la parte inferior. La fugacidad de una molécula real es igual a la fugacidad de una sustancia descrita como una solución ideal. No, no es igual. Hay una gran diferencia. Cada uno de los componentes de la mezcla tiene una fugacidad, ¿no? Cuando se mueve de una fase a otra. Esa fugacidad depende de ¿qué? De la temperatura del sistema, de la presión del sistema y de la composición de la mezcla. Si la mezcla fuese una solución ideal, que se está movilizando de una fase hacia otra fase, entonces la fugacidad de cada uno de esos componentes sería igual a ¿qué? Pues sería igual a una expresión de este tipo. Es decir, la fugacidad de un componente que se representa o que es parte de una solución ideal es igual a la composición multiplicado por la fugacidad del mismo componente si es que ese componente fuese un fluido puro. Y la fugacidad de un componente puro depende de la temperatura y la presión. No es igual que la ecuación que está arriba. Si usted divide o relaciona la fugacidad del componente en una mezcla real respecto a la fugacidad del mismo componente en una solución ideal, a eso se le llama coeficiente de actividad. Por lo tanto, el coeficiente de actividad es una relación de fugacidades del componente en una mezcla real respecto a la fugacidad que tendría ese componente en una solución ideal. Ahora, no siempre la fugacidad de un componente en una mezcla real es menor a la fugacidad del mismo componente en una solución ideal. No siempre, a veces es mayor, a veces es menor. Es decir, no vaya usted a pensar de que el coeficiente de actividad va a ser siempre menor a 1, ¿no? Podría ser también mayor a 1, o en algunos casos podría ser aproximadamente 1.
En algunas situaciones, la fugacidad de un componente en una mezcla real es aproximadamente igual a la fugacidad del mismo componente como en una solución ideal. Ahora, bueno, si usted reemplaza esta ecuación que está aquí, lo reemplaza aquí, va a obtener esto, pues, ¿no? Existe una relación entre los coeficientes de actividad de los diferentes componentes en una mezcla y la energía libre de Gibbs de exceso. Esa relación está dada por una ecuación de este tipo. La energía libre de Gibbs de exceso, ¿qué cosa es? La diferencia entre el valor de la energía libre de Gibbs de la mezcla menos la energía libre de Gibbs de la misma mezcla, pero si esta mezcla se comportase como una solución ideal. Este término, esta función de exceso, está relacionado con los coeficientes de actividad. Generalmente, los coeficientes de actividad se emplean para sustancias que se encuentran en fase líquida. Por lo tanto, estas fugacidades, la fugacidad del componente I como parte de una mezcla real y esta fugacidad del componente I como fluido puro, deben ser en fase líquida. ¿Puedo aplicar el concepto de coeficiente de actividad a una sustancia que se encuentra en una mezcla en fase gaseosa? Sí, sí se puede hacer. Entonces aquí sería gas y acá abajo también gas. Pero no es lo usual. Normalmente, y si usted revisa en todos los libros, este concepto del coeficiente de actividad solo se utiliza en fase líquida, no en fase gaseosa, pero nada impide que usted lo pueda utilizar en fase gaseosa. ¿No? ¿Cómo poder calcular el coeficiente de fugacidad de una sustancia pura en fase líquida? A partir del coeficiente de fugacidad del mismo componente, pero en fase gas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de utilizar la ecuación de estado virial. Y al final se llegó a esta ecuación. Si se dan cuenta, aquí está la fugacidad del componente I en fase líquida como fluido puro, que se puede calcular a partir del coeficiente de fugacidad, pero en fase gas. ¿Ok? Ya. Este término yo podría reemplazarlo aquí. Y si hago ese reemplazo, tendría lo siguiente, miren. Todo esto lo reemplazo aquí. Y luego esto de aquí lo paso a multiplicar, de tal manera que despeje la fugacidad del componente I en fase líquida. ¿Qué es lo que obtendría? Esta expresión que está acá. La fugacidad de un componente, que es parte de una mezcla en fase líquida, lo puedo calcular a partir de ¿qué? De su composición, de su coeficiente de actividad, de su presión de vapor, de su coeficiente de fugacidad en fase gas, saturado como fluido puro, y del factor de Poynting. Ahora, si la presión es baja, entonces este coeficiente de fugacidad de un componente puro en fase gas en su punto de saturación puede ser descrito por esta ecuación, es decir, a través del segundo coeficiente virial, ¿no? Y la presión de vapor. Eso me llevaría a que esta ecuación que está aquí, la de la fugacidad del componente I en fase líquida, se reduzca a esto. Como pueden ver, ahí está el coeficiente de actividad. Esta ecuación va a ser muy importante para más adelante.